En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A Linnea. Bienvenidos a esta celebración a todos. A preparar nuestros corazones a celebrar estos misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos que profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que lleven y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a ella sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla gimar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio frutos. La semilla cayó en tierra buena y dio frutos. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Todos. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú preparas la tierra de esta forma. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos de los prados y las colinas se orlan de alegría. Todos. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará entre nosotros. Porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que lo sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción,
para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre de dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente en nuestra condición de hijos de Dios la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Oh, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros graneros cayeron en terreno peligroso que tenía poca tierra. Ahí terminaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Las parábolas están destinadas a ser historias que nos hacen parar y pensar. Cuando un buen narrador habla una parábola, nunca la explica. Quiere que la historia misma nos desafíe a pensar y que lleguemos a nuestras propias ideas. Jesús fue el mejor narrador. En la forma más larga del Evangelio de hoy, Jesús explica la parábola a los discípulos. Muchos estudiosos de las Escrituras
nos dicen que esas son probablemente las palabras de San Mateo y no las de Jesús. San Mateo estaba tratando de ayudar a su congregación a entender la parábola tal como él la entendió. La explicación de San Mateo es buena, pero solo uno de los posibles significados de la parábola. Ahora tendemos a escuchar esa explicación y nunca más vamos a reflexionar sobre la historia misma. Tomamos la analogía de San Mateo como el único significado de la parábola, mientras que la historia de Jesús es como una hermosa gema que puede contener muchas capas de significado. Para reflexionar por nosotros mismos sobre la parábola de Jesús, que tiene un significado eterno y un número infinito de ideas posibles para nosotros. Solo escuchamos la forma breve de Evangelio. La explicación de San Mateo tiene que ver con una iglesia primitiva confundida que preguntó por qué algunas personas escucharon las buenas nuevas y parecían tomar la fe cristiana, pero luego se alejaron bastante rápido. Nos preguntamos hoy, ¿qué pretendía Jesús cuando habló por primera vez esta parábola? Nuestra respuesta a esa pregunta siempre puede estar nublada por nuestras propias percepciones y el paso de más de 2000 años. Pero podemos decir con certeza que las parábolas de Jesús siempre fueran sobre una de dos cosas: la naturaleza de Dios y la naturaleza del reino de Dios. En otras palabras, es seguro para nosotros asumir que esta parábola habla sobre todo de quién Dios y que hace Dios en Jesús al inaugurar el reino de Dios en la tierra. Incluso en la interpretación de la parábola de San Mateo, es obvio que Dios es el sembrador de la parábola. Entonces, ¿qué clase de sembrador es Jesús en tanto que Él es Dios? La respuesta es sorprendente si nos permitimos escuchar la parábola sin presunciones. Dios es un sembrador derrochador, es un agricultor descuidado que siembra semillas en cualquier lugar, en todas partes. Esa es la imagen con la que Jesús compara a Dios. Imagínense haber preservado cuidadosamente las semillas de su jardín y luego ir al jardín y esparcirlas por todas partes, en las aceras, en las grietas, en los peldaños, en el césped, en cualquier lugar. Arroja estas preciosas semillas. Ninguno de nosotros actuaría de esa manera. Tendemos a cultivar nuestros jardines y planeamos la mejor luz y agua para alcanzarlos. Cavamos filas perfectas
donde plantar nuestras semillas preciosas para producir el mejor rendimiento. Incluso los jardineros en las ciudades planifican cómo aumentar su rendimiento. El sembrador descrito por Jesús parece derrochador y demasiado generoso con la semilla. Las semillas son valiosas en cualquier época y edad. Entonces, ¿qué nos dice eso acerca de Dios? Nuestro Dios es un Dios excesivamente generoso, cuyo amor, cuya gracia, cuya palabra, cuyo reino. Puedes elegir cualquiera de estas palabras. Se difunde lujosa y generosamente para perecer un desperdicio. La palabra de Dios es preciosa, pero Dios la comparte generosamente. La gracia de Dios es poderosa, pero Dios la hace llover sobre todos, los justos y los injustos. El amor de Dios es lo más preciado en este mundo y en el próximo. Y sin embargo, Dios lo siembra generosamente en cualquier corazón que lo escuche. Hace poco aprendí que en el área que llamamos Tierra Santa, no siempre se podía distinguir un buen terreno cultivable de uno con una capa de roca justo debajo de la superficie. El terreno superior era delgado y lo que había debajo era un misterio. De hecho, podría parecer cultivable, pero realmente era un terreno rocoso. La parábola de Jesús tenía un significado real en su día. Hoy en día todavía tiene un significado real, porque cuando lo aplicamos a la palabra de Dios que se extiende a las personas, no siempre podemos decir que hay debajo de la superficie. Nuestro juicio sobre los corazones de las personas no es claro. Solo vemos la superficie. Dios ve más allá y no le importa. Él todavía es demasiado generoso. Además, Él es Dios. Hizo la buena tierra y el suelo rocoso. Hizo los lugares poco profundos y los de gran profundidad. Si alguien puede convertir el terreno rocoso y poco profundo en un campo fértil, es Dios. Entonces, Dios es generoso, demasiado generoso. Es la buena noticia que todos necesitamos escuchar. Nuestro Dios es generoso con nosotros. Ninguno de nosotros tiene la profundidad para responder adecuadamente a Dios sin su gracia. Todos necesitamos este amor ridículamente generoso de Dios. Como a menudo he citado a San Pablo, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y necesitamos la generosidad de Dios una a otra vez, cuando nuestros corazones se vuelven pedregosos con el pecado y el egoísmo. La gracia de Dios se siembra generosamente sobre nosotros una vez más. Necesitamos escuchar esta parábola, estar agradecidos de que Dios
no sea tan delicado al sembrar su gracia. De lo contrario, podríamos encontrarnos fuera de su alcance. Del mismo modo, si Dios es tan generoso, debemos preguntarnos cómo podemos ser igual de generosos compartiendo esos dones con los que nos ha bendecido. A menudo somos el jardinero exigente que determina dónde se debe sembrar la semilla y dónde no debe llegar. Eso puede funcionar para aumentar el rendimiento de nuestras pequeñas parcelas de verduras en nuestro yardo. Pero en nuestras vidas debemos ser más como Dios, creativamente generosos y amorosos. Necesitamos perdonar, incluso cuando nos encontramos con tiempos difíciles en nuestras vidas. Necesitamos amar, incluso cuando parece que habrá poca o ninguna respuesta. Y necesitamos sembrar las buenas nuevas sin contar el costo. Si vivimos con la generosidad del reino de Dios, entonces viviremos en el reino de Dios y sucederá a nuestro alrededor, ya sea que estemos en un buen suelo o un terreno rocoso. Dios dará fruto a través de nosotros, de la poca semilla que llevamos, si la compartimos generosamente. Amén. De pie, por favor. Oremos juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Por eso pidamos humildemente por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que cada creyente sea tierra fértil en donde crezca la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
para que cada nación goce de bienes abundantes como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los campesinos y todos los que trabajan en los campos reciban salarios justos y cosechas abundantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los reunidos en esta comunidad encuentren manera de atender a los que viven en soledad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestros hermanos y hermanas difuntos, a quienes recordamos de manera especial en esta Eucaristía, para que puedan ascender a la nueva vida de Cristo victorioso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Henry Rus, a quien se le ofrece esta Eucaristía, para que pueda ascender a la nueva vida del Cristo victorioso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que se nos fueron encomendadas en el libro de oraciones de la comunidad y por todas aquellas intenciones que ofrecemos en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, autor de las cosechas, tú nos das todo lo bueno. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Debemos al Señor el vino y el pan, debemos al altar la viña entregar, debemos al Señor el vino y el pan, debemos al altar la viña entregar. El Señor Él nos dará su amistad. El Señor Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual.
Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. El universo es Dios, Dios del universo. Llenos están de gloria el cielo y toda la tierra. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jerónimo, nuestros obispos Jeffrey y James, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, poder y gloria por siempre. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz con espacio seguro. De Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hoy en oración quiero preguntar al Señor, quiero escuchar tu voz, mis palabras con amor, ser como eres tú.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Los anuncios, un recuerdo, la misa de miércoles a 6:30 p.m. está aquí, está abierto a la público. Y un otro recuerdo, las reflexiones semanales están en Facebook y YouTube en medio de la semana. Un poco más, Manuel. Bueno, sabemos que alguien cumple años, el padre está de cumpleaños, antes de la bendición final, esto es para usted, padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a ir en paz. Demos gracias a Dios. No importa lo que sea, tú llámame.
necesité, mis ganas de vivir